Y bueno, la clase de ahora está enfocada a... Ahora sí vamos a comenzar a ver las biomoléculas como tal. Si se acuerdan, las primeras clases habíamos comentado que la vida se compone de unas moléculas en específica, la interacción de ciertas moléculas en específico. Una de estas moléculas, bueno, dijimos que eran las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos o el ADN como ustedes lo conocen. Em, una de estas biomoléculas pues son las proteínas. Esta unidad, que aquí es unidad 5 porque antes era la unidad 5, es unidad 3. Esta unidad pues nos vamos a enfocar a definir qué son los aminoácidos y qué son las proteínas. En sí la competencia es que ustedes puedan identificar la estructura química, cómo se clasifican y cuáles son las propiedades y funciones de estas dos biomoléculas. Y también vamos a empezar a hablar sobre vías metabólicas. Entonces, lo que yo hago con esta unidad de competencia la divido en dos. Empiezo a hablar sobre las características de los aminoácidos y proteínas, que a final de cuentas después nos ayuda a comprender, por ejemplo, las demás biomoléculas, ¿no? Y luego la segunda parte empiezo a hablarles sobre el metabolismo. Empiezo a definir qué es metabolismo y qué implicaciones tiene con la vida, o sea, con la construcción de la vida, por así decirlo. ¿Hasta ahorita alguna duda, algún comentario antes de empezar? Bueno, voy a pedirle a alguien que participe. Nomás denme chance. Voy a checar la lista. Va a participar, a ver, alguien que no tenga participaciones ni nada. Jesús Iván. Jesús Iván, ¿qué entiendes por proteína o por aminoácido? Porque yo sé que lo han escuchado en alguna en algún punto de su vida, pero ¿qué entienden ustedes? Jesús Iván, ¿aquí andas? No. Entonces, Francisco Villa, y ahorita sí te vi, Francisco, entonces ahí andas. ¿Qué entiendes por proteínas? Em, ahora sí, alguien que quiera participar. Sí, sí, sí. Mm, sí, de hecho, el músculo está formado de proteínas, ¿no? Pero en sí todo el cuerpo está formado por proteínas. Lo que pasa es que a lo mejor Irlanda relacionas la proteína porque es una fuente para nosotros de proteína. O sea, como la vida está compuesta por proteínas, necesitamos consumir proteínas para nosotros seguir creciendo, por así decirlo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea que tengan por ahí de proteína? ¿En qué otro contexto, además de la comida o de cosas del gimnasio, no sé, han escuchado proteínas? Ok, sí, las células tienen proteínas. ¿Y qué relacionas, o sea, qué hacen esas proteínas ahí en la célula? Sí, básicamente las funciones de las células se dan por proteínas. Ahorita profundizo un poquito más con eso. A ver, dime, bueno, ¿quién participó? Al, Alexandra. Alexandra. Em, ahora sí, Milena. Ok, sí, básicamente,
no es que ayuden, es que son la base de. O sea, las células, todas las funciones que ustedes se puedan imaginar de una célula las genera las proteínas. Entonces, si a grandes rasgos, por ejemplo, les digo que como parte de las funciones de la vida, ¿no? Ay, se trabó mi computadora. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Es que como que se había trabado. Parte de las funciones de la vida en sí en general, pues como comentábamos, ¿no? Nacemos, crecemos, reproducimos y nos morimos. Em, Durante el crecimiento necesitamos tomar más materia, ¿no? Es decir, comemos y esa materia se transforma en parte de nosotros, por eso decimos somos lo que comemos. O sea, no es como que las células empiezan a crecer de la nada, necesitan como un punto de partida, algo de dónde crecer, materia, ¿no? Entonces, específicamente los seres vivos crecemos con las moléculas, con las biomoléculas. Tenemos que consumir biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas para nosotros crecer. De estas biomoléculas, pues cada una tiene como sus funciones. Específicamente las proteínas son las que generan toda la función. Entonces, son básicamente, eh, cómo les explico? Piensa en una función, por ejemplo, comer, ¿no? Pero si lo pensamos como a nivel molecular, para, para el hecho de comer es tomar la materia, hacerla tan chiquitita que pueda caber en las células. Y las células tienen que transformar esa comida a nivel molecular, la tienen que transformar en energía. Y también utiliza como esta materia para construirse, para desarrollarse. O sea, para generar otra célula, pues necesita como materia para pues, crecer. No sé si me expliquen en esta parte. Por ejemplo, no sé si han jugado, por ejemplo, Agar.io, que ya ven que tienen que comer cositas para pues crecer. O el juego de la víbora, que la víbora pues pasa como una manzana y pues crece, ¿no? O sea, ocupa algo para crecer, materia, ¿no? Pero las proteínas son las que generan todas las funciones en general, o sea, desde la digestión, desde la respiración. eh, Podemos decir que, por ejemplo, los procesos del pensamiento, los movimientos, eh, ¿qué otra función podemos relacionar? Pues todo lo hacen las proteínas, ¿no? Entonces son muy importantes en la vida. Entonces, una pequeña introducción. Pero antes de hablar de las proteínas, tenemos que hablar de los aminoácidos. Básicamente, aquí en esta imagen se ve un esquema de qué es una proteína y qué es un aminoácido. Si se fijan, están como compuestas de lo mismo. En otras palabras, los aminoácidos componen a las proteínas, simplemente que están unidas por enlaces covalentes. O sea, los aminoácidos se unen y forman proteínas. Entonces es como se dice que los aminoácidos es la unidad estructural y funcional de los aminoácidos. ¿Levantaron la mano por ahí? En sí son energía. No, no son energía. Es materia que puede generar energía. Bueno, em, químicamente los aminoácidos pues están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunos casos azufre. Básicamente, pues estas son, digamos, son pequeñas cadenas de hidrocarburos con un grupo amino y con un grupo ácido carboxílico. Así se unen estas pequeñas estructuras. Y para formar a la proteína, pues se tienen que unir. Entonces, dicho en otras palabras, aquí nos comenta el autor que los aminoácidos son como ladrillos para las proteínas. Ustedes ahorita en este punto tienen que visualizar al mundo material en general como que todo está construido a base de átomos, ¿no? Y en el caso de las proteínas, esos átomos primero forman aminoácidos y luego ya se juntan para formar proteínas. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Bueno, hay varios tipos de aminoácidos, hay varias clasificaciones.
Generalmente los que se estudian son alrededor de 22, 23. De repente salen de que, se descubrió otro aminoácido y así, ¿no? Pero como que no tienen como tantas funciones biológicas y de ahí que entre sí entra en la clasificación de aminoácidos y la que entre no, etcétera, ¿no? Porque en un principio el concepto así de aminoácido como tal es que es un grupo, un hidrocarburo, pues con un grupo amino y un grupo ácido, ¿no? Acuérdense que esto los habíamos comentado como grupos funcionales. Em, bueno, entonces aquí les presento, son 20, a lo mejor han escuchado por ahí alguno. Ácido glutámico, arginina, lisina, asparagina, glutamina, serina, fenilalanina. ¿Cuál pudieran haber escuchado por ahí? Serina, taurina, taurina porque luego en las croquetas del gato te ponen de que, con taurina. Metionina, a lo mejor lo han escuchado. Bueno, pues todos esos son aminoácidos. Y la biología, o sea, lo que nos hace diferentes, por ejemplo, de yo como Homo sapien a, a la vaca, al perro, al gato, es en la constitución de en cómo están diseñadas cada una de las proteínas. Porque, por ejemplo, mis células pues tienen no sé, mis células del pulmón tienen unas proteínas específicas que me ayudan pues a convertir el oxígeno en dióxido de carbono. Pero, aunque sea la misma proteína, o sea, la misma función, hay ciertas variaciones en cada una de las especies. Las bacterias tienen sus proteínas, etcétera, ¿no? Que como les ayuda pues a hacer sus funciones en específico. Entonces, característica de las vidas pues es que hay proteínas, ¿no? Y básicamente la diversidad del número de proteínas que se pueden formar a partir de solamente estos 22, 23 aminoácidos, pues es casi, casi infinita. Ahorita les explico por qué no, pero aquí más o menos lo quiero explicar. Dice, por ejemplo, una cadena que tiene 20 aminoácidos, es decir, una proteína compuesta por, dije 20, no en el caso, una proteína que está compuesta por 200 aminoácidos puede tener hasta 20.200 secuencias diferentes. Es decir, si tomamos una proteína que está compuesta por 200 aminoácidos, pues hay 20.220 formas de esa proteína, más o menos por así decirlo. Pero si esa misma proteína, en vez de ser 200 aminoácidos, pues son 201 o 199, pues ya tenemos otra gran cantidad de diferentes secuencias de aminoácidos que pudieran formar esa proteína. Por eso en la biología es tan variado pues la cantidad de proteínas que podemos encontrar. Creo que por ejemplo en el humano son alrededor de 300.000 o no, más de 300.000 proteínas que nos componen. Y pues en los perros y en los gatos pues hay más variedad, ¿no? ¿Hasta ahorita alguna duda, algún comentario? Bueno, y aquí estamos viendo pues cómo se abrevian, ¿no? Los aminoácidos, ya sea con tres letras o con una letra. Y esto es porque para poder identificar, por ejemplo, para cuando se estudian las proteínas como tal, se estudian la secuencia de estos aminoácidos. Entonces, por ejemplo, para representar una proteína de 200 aminoácidos, pues en vez de estar escribiendo en secuencia eh, ácido aspartico, ácido glutámico, arginina, así 200 veces, pues lo pueden resumir a través de estas abreviaturas o pues más fácil con estas. Bueno, a lo mejor por ahí también han escuchado que existen aminoácidos esenciales y no esenciales. Esto ya entramos un poquito a tema de nutrición. Los aminoácidos, dice, se pueden clasificar en estas dos características, en estas dos categorías, perdón. La diferencia fundamental entre ellos básicamente radica en la capacidad de sintetizarlos internamente. ¿Qué entienden por esto? Porque por ahí en su glosario tienen esta palabra de sintetizar. Entonces, vamos otra vez con las participaciones y ahora me voy con Victoria Iraní.
¿Qué onda, Victoria? ¿Andas por ahí? ¿Qué entiendes por la capacidad de sintetizar aminoácidos, por ejemplo? ¿Qué enti- ¿Cómo lo va? ¿Cómo los va a procesar? Ok, otra palabra que no sea procesar. ¿O a qué te refieres por procesar? Sí puede ser correcto, pues es correcto procesar, ¿no? Pero siento que es un poquito ambiguo. A ver, ¿alguien que quiera complementar? Milena. Sí, creo que tienes la idea, pero ahí lo voy a desarrollar yo. Nomás que, Milena, ¿cómo te pidas? Nice, ok. Y ahorita fue Victoria Iraní. Sí, como ahorita les comenté, ¿no? Ah, los aminoácidos, dijimos, ¿no? Son como los ladrillos para construir proteínas. Entonces, para nosotros construir nuestras proteínas, digamos que tenemos nuestras propias instrucciones, es decir, la célula tiene sus instrucciones para saber cómo construir las proteínas. Esas instrucciones, pues básicamente es el ADN. El ADN, pues es el material genético, ahí básicamente son los instructivos. Entonces, los aminoácidos esenciales y no esenciales se refiere a que tengamos esas instrucciones para, para sintetizar primero los aminoácidos y de ahí sintetizar proteínas. Entonces, los aminoácidos esenciales se refiere que deben de ser esenciales en la dieta. Como tú no los puedes construir, tú no tienes la célula no tiene las instrucciones para tomar los ladrillos y acomodarlos de cierta manera para formar el aminoácido. Los tiene que consumir en la dieta. Entonces, por eso se consideran esenciales. Es decir, el organismo no los puede sintetizar por sí mismo. Entonces, si no tiene estos aminoácidos, no puede generar funciones biológicas y empieza a haber problemas de salud. Entonces, aminoácidos esenciales se refiere a que yo lo tengo que comer de mi dieta porque no lo puedo sintetizar. No tengo las instrucciones para armar ese aminoácido. Y si no puedo armar ese aminoácido, pues no puedo armar la proteína. Y si no puedo armar la proteína, pues se pierden funciones y empiezan enfermedades. En cambio, los aminoácidos no esenciales se refiere a que no son necesarios en la dieta. Tú tienes tus instrucciones y pues los puedes construir. Ya sea, imagínense pues de que son ladrillos, ¿no? Pues tú puedes desarmar una cosa para armar otra cosa. A eso se refiere de que puedes sintetizarlos internamente a partir de otras moléculas. No sé si me expliqué con esta área o alguna duda, algún comentario con esto. De aquí surgen, por ejemplo, los animales que son herbívoros y son carnívoros, por ejemplo. O sea, los herbívoros pues no necesitan carne como tal. Tienen ciertos o sea, los aminoácidos esenciales, él los va a poder sintetizar a partir pues de su comida normal. Y los carnívoros a fuerza necesitan carne para poder sintetizar ciertos aminoácidos. Si el carnívoro come algo que no es carne, o bueno, su dieta se basa en cosas que no son carne, pues no va a poder generar sus funciones fisiológicas porque no va a poder construir sus proteínas. ¿Sí me explico?
De ahí, por ejemplo, de que si tienen una mala dieta, pues de repente andan todos anémicos, por así decirlo. Aunque la anemia se relaciona al hierro, ¿no? Pero es como relacionar un poquito los aminoácidos esenciales con proteínas. Pero pues la anemia sería pues con minerales, ¿no? ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces en este sentido, cada animal o cada especie va a tener sus aminoácidos esenciales y pues, o sea, va a variar. Entonces, por eso la nutrición va a ser diferente en perros, va a ser diferente en gatos, va a ser diferente en caballos, etcétera, ¿no? Entonces aquí les puse una tabla comparativa donde podemos visualizar diferentes aminoácidos y cómo son esenciales, por ejemplo, en carnívoros. Todos estos son esenciales, los tiene que consumir en su dieta. Y, por ejemplo, los caballos, vacas y cerdos, la arginina y la histidina no son necesarios que los consuman en su dieta, ellos lo pueden sintetizar. Pero la isoleucina y la leucina, estos sí son esenciales en todos los animales. Entonces, pues básicamente, por ejemplo, yo a los perros y a los gatos, en su dieta me tengo que asegurar de que tengan todos estos aminoácidos. Si me falta uno, no va a poder construir una proteína en específico y pues va a tener deficiencias y pues va a perder la homoéstasis porque va a haber una función en específica que no se pueda generar. Y al perder la homoéstasis, pues básicamente desemboca en enfermedad. En cambio, pues al menos con estos herbívoros y omnívoros como el cerdo, pues yo nomás me tengo que asegurar de que la isoleucina y la leucina están presentes en su dieta. Hay más variación de aminoácidos esenciales, ¿no? Aquí pues, nomás les quise poner como una representación de cuatro para poder ver diferencias entre aminoácidos esenciales en una especie y en otra. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Entonces, esto pues lo van a ver más a profundidad en temas de nutrición, es decir, eh, pero aquí les digamos que les comento como el fundamento del por qué son esenciales y no esenciales. Ahora sí, hablando de los aminoácidos, de cómo están estructurados, ahorita les comentaba que es una cadena de hidrocarburos, es decir, eh, carbonos e hidrógenos, pero le vamos a agregar dos grupos funcionales, un grupo amino y un grupo de ácido carboxílico. De ahí el nombre de esta molécula, aminoácido. Grupo amino, grupo ácido. Y la cadena radical la variación dentro de la cadena radical, pues es lo que nos va a dar la diferencia entre una arginina, una leucina, una fenilalanina, melanina, melatonina, etcétera. Melanina es otra cosa. Eh, entonces, en otras palabras, pues todos los aminoácidos pues tienen en común en que tienen el grupo amino y el grupo carboxilo, pero pues lo que cambia básicamente es la cadena radical. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Si voy muy rápido, igual me lo pueden comentar. Ah, bueno, pues aquí a la cadena radical pues lo está comentando como cadena lateral. Pero básicamente dice, pues aquí se diferencian los demás aminoácidos. Estoy notando que en mis diapositivas les pongo muchas letras, porque en un principio les pasaba para que hicieran sus apuntes, pero ahora pues básicamente todos se los platico yo y no les paso las diapositivas. Entonces, no sé si se les está haciendo mucha letra para empezarla a disminuir. Bueno, X. Otra clasificación de los aminoácidos, ya vimos la primera clasificación, que es con un enfoque nutricional, esenciales y no esenciales. Otra clasificación que ya es un poco en tema químico, propiedades químicas, lo podemos ver como aminoácidos no polares, aminoácidos polares sin carga, aminoácidos ácidos y aminoácidos básicos. Entonces, acuérdense que por no polar se refiere a que en toda su periferia tenemos una simetría de cargas. Polares, pues se refiere a que hay como carga positiva de un lado, carga negativa de otro lado.
Y pues aquí se destaca que son sin carga. Pero básicamente lo que nos interesa de que si son polares o no polares es su interacción con el agua, ¿no? Que si son hidrofóbicos o hidrofílicos. Hidrofóbicos, hidrofílicos, ¿no? Y pues ácidos y bases, pues en relación a su capacidad de donar electrones, perdón, donar protones o aceptar protones. ¿Dudas con esto? Sí, pues lo de no polar lo comentamos en la primera unidad, se refiere a que en su periferia no hay diferencia de cargas, es decir, o tenemos cargas positivas o cargas negativas, y eso hace que sea hidrofóbico. O sea, son aminoácidos que tienen la característica que son hidrofóbicos. Los polares hay polos donde se presenta carga positiva y hay otro polo donde se presenta carga negativa, y esto hace que pueda tener una interacción con el agua. Se caracterizan como hidrofílicos. Uy. Y pues los ácidos y bases, pues lo acabamos de ver, que pueden eh, donar protones o aceptar protones. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? De nada. Em, bueno, estas características, pues aquí nos comenta que son esenciales como para entender a la proteína en su función ya molecular, muy específica. Porque ahorita les comentaba, ¿no? Se visualizan a las proteínas como cadenas de aminoácidos. Entonces, la manera en cómo acomoda los aminoácidos va a generar como la función en general. Em, y pues básicamente lo que hace la célula al construir las proteínas es como en fijarse en estas características, de que si necesita que la proteína sea hidrofóbica de un lado, hidrofílica de otro lado, que tenga capacidad para aceptar protones, para generar energía, eh, no sé, etcétera, ¿no? Pues básicamente en estas características se enfoca. Que nosotros como veterinarios no nos vamos a profundizar en esto, pues no es como que nos vamos a poner a diseñar proteínas, pero eh, digamos que, pues sí, ¿no? Determinan esta clasificación de los aminoácidos, de la forma en que se acomoden para formar la proteína, va a determinar su función y cómo esté organizada. ¿Alguna duda, algún comentario? Entonces, por ejemplo, el pelo chino va a tener mayor aminoácidos que sean no polares, hidrofóbicos. Porque ya ven que les comentaba que cuando tienen el pelo súper chino se mojan y parece que no se mojó completamente. Pues que la composición de la proteína del colágeno de las personas con el pelo chino, pues tienen mayor cantidad de aminoácidos no polares que las personas que tienen el pelo lacio. Entonces, cosas muy pequeñas a nivel molecular que se cambian, pues podemos verlo representado a nivel macroscópico, ¿no? Bueno, ¿qué características o qué aminoácidos encontramos que sean hidrofóbicos? Tenemos la valina, leucina, isileucina, fenilalanina, metionina. Dice básicamente tienen cadenas laterales o radicales, que nosotros lo hemos comentado como radicales, que consisten principalmente en hidrocarburos. Es decir, la cadena radical pues básicamente son hidrocarburos. Carbono, hidrógeno. Y lo que cambia pues es su grupo amino y su grupo carboxilo. ¿Dudas con esto? Pues son hidrofóbicos, ¿no? Ya lo habíamos comentado. En el caso de los polares, sin carga, pues es lo contrario. En este caso son hidrofílicos y aquí nos comenta que una característica es que aparte se le agrega un grupo amino al final de su cadena. Entonces, este grupo amino confiere la diferencia de carga que necesita para ser hidrofílico, perdón, para que pueda tener interacción con el agua. Y pues aquí están, ¿no? Los
ejemplos de aminoácidos sin carga. Lisina, arginina, histidina, ácido aspartico, bla, bla. Imagínense que a mí me hacían aprenderme cada uno de estos aminoácidos en su versión hidrofílica e hidrofóbica. Pregúntenme cuántas veces lo usé como veterinario. Y eso que yo me meto un poquito al temas de proteínas. Pero bueno, la suerte de ustedes que les dé esta clase como veterinario. No les digo que esta información no sirva, ¿no? Pero como que aprenderse específicamente cada uno de los aminoácidos y su clasificación, como que está un poquito de más, ¿no? El grupo amino que dona. No es que done como tal, sino que le confiere una diferencia de carga en, confiere una diferencia de carga. Y eso permite que tengamos carga negativa del polo norte, si lo quieren ver así, del polo de arriba, y carga positiva del otro polo. Aquí, por ejemplo, hay dos cargas negativas, pero aquí el grupo amino permite que exista esta diferencia de cargas. ¿Dudas, comentarios? Ok. Entre los aminoácidos que son ácidos dentro de la clasificación ácida también son hidrofílicos y aquí pues básicamente el punto es que puedan donar protones. Dice, estos en vez de tener un grupo amino en su otro extremo va a tener un grupo carboxilo. Yo me equivoqué aquí, les puse el ácido glutámico aquí, pero en realidad no. No, no era, ahí yo me equivoqué. Pero bueno, pues aquí está. Entonces, en vez de tener un grupo amino en su otro polo, pues tiene un grupo carboxilo. Luego, pues por último tenemos los aminoácidos básicos y estos también tienen un grupo amino en su otra carga, lo que les confiere carga positiva y estos son hidrofílicos también. Entonces, básicamente todos son hidrofílicos menos los que son sencillos, que no tienen otro grupo amino, otro grupo carboxilo. ¿Dudas, comentarios con esto? Eu. Sí, sí, sí se pueden combinar. O sea, pueden tener características polar, ácido, polar, básico. De nada. ¿Alguna otra duda? Si es que les presenté las clasificaciones como si fueran o es uno o es otro. Pero no, son clasificaciones dependiendo de bueno, de los grupos funcionales que tienen y las propiedades químicas que le confieren. Bueno, las propiedades químicas que nos interesa o que podemos estudiar, por ejemplo, en veterinaria, y esto que sí nos interesa más, uno, porque nos permite entender mejor la biología, esto sí. Y de hecho, dentro de sus prácticas de laboratorio, no sé si ya empezaron a ver de qué proteínas como tal o aminoácidos, pero esto sí, sí es importante. Entonces, ¿qué características les pueden proveer? Uno, que sean hidrofílicos, por ejemplo, y eso significa que puedan disolverse en el agua. Entonces, esta característica pues puede estar presente en muchas proteínas porque acuérdense que somos agua y como están adentro o sea, como las proteínas están adentro de las células, que la célula es agua, pues es importante este tipo de características. Y si son hidrofóbicas, pues puede que estén en la membrana de la célula, en la parte externa de la célula. Me comentan, no hemos tenido clases de laboratorio, ¿por qué? ¿Se descompuso algo o algo así? Chale, chale. Bueno,
Igual las prácticas de laboratorio creo que son 10, entonces son 15 semanas, entonces tienen chance de reponer. Pero estaba padre de que terminas el semestre y ya te desocupes del laboratorio. Pero, por ejemplo, van a empezar a hacer este tipo de prácticas. Por ejemplo, este de aquí, el punto isoeléctrico, hemos comentado, por ejemplo, de que el pH afecta las funciones de las células. Pero, ¿por qué afecta las funciones de las células? Básicamente por el punto isoeléctrico de los aminoácidos. A mayor, bueno, si nos salimos del punto isoeléctrico, básicamente se inestabiliza la proteína. Bueno, aquí el punto isoeléctrico se refiere a que inestabiliza a la proteína, ¿no? Y que fuera del rango del punto isoeléctrico es una proteína estable. Entonces, si le modificamos el pH si se fijan aquí en la gráfica, vemos como hay una variación del pH y una proteína X, ¿no? Si le modificamos el pH, pues básicamente la carga de la proteína se ve alterada y por lo tanto su función. De hecho, por ejemplo, para separar proteínas, lo que se puede hacer es modificar el pH. Si modificas el pH, puede que generes que la proteína se haga hidrofóbica, o sea, que pase de ser hidrofílica a ser hidrofóbica. Y si se hace hidrofóbica, se separa de la solución y puede separar la proteína como tal. No sé si eso hagan, por ejemplo, de que con la cafeína, con la lactosa o algo así. No, con la lactosa no hacen eso, ¿no? Pero eh, así se pueden separar proteínas. Y de hecho, en una práctica de laboratorio, ustedes van a llevar a la leche, van a cambiar su pH para llevarlo al punto isoeléctrico, que se separen las proteínas a través de modificar su carga eléctrica, hacerlo hidrofóbico y pues sí, separar proteínas de la leche. Que eso, pues básicamente lo tienen que discutir ustedes. O sea, ustedes lo van a hacer en laboratorio, pero tienen que saber como el contexto bioquímico. Pues básicamente se los acabo de decir. ¿Alguna duda, algún comentario? Por eso les preguntaba lo de laboratorio, si ya habían hecho la práctica. Bueno, dice la variación de estas propiedades, acuérdense que estas propiedades son de los aminoácidos. Entonces, las, la proteína es como un conjunto de este tipo de aminoácidos. De este tipo de aminoácidos y por lo tanto hay una diversidad de propiedades químicas en una sola proteína. Entonces las proteínas en realidad son moléculas complejas. Los aminoácidos pues son los sencillos, ¿no? Entonces por solubilidad básicamente aquí los vamos a clasificar como hidrofílicos, hidrofóbicos. Ya comentamos que básicamente el grupo amino, bueno, un doble grupo amino o un doble grupo ácido, pues va a permitir este tipo de características, pero también va a haber aminoácidos que tengan característica anfipática, que esta palabra también ya lo comentamos en clases pasadas, que se refiere a una molécula que pueda actuar hidrofóbicamente o hidrofílicamente, o sea, tiene ambas, ambas propiedades, como el agua. Habíamos comentado que el agua puede ser anfipática, hidrofílica, bueno, no, no el agua no. Em, ¿Qué molécula les había dicho que era anfipática? Creo que sí, el agua. Cuando se formaba el ion hidronio. Bueno, pero anfipático pues sí se refiere a que puede actuar como hidrofílico o hidrofóbico. ¿Dudas, comentarios con esto? Ahí sí, pues aquí dice, estos aminoácidos pueden interactuar con el agua en ciertas condiciones y son importantes en la estructura de proteínas de membrana. Bueno, en el caso del punto isoeléctrico, dice, el punto isoeléctrico es el pH en el cual un aminoácido no tiene carga neta, o sea, pierde su carga. No permanece ni carga positiva ni carga negativa. Entonces, es específico para cada aminoácido, es decir, cada aminoácido va a tener su propio punto isoeléctrico. Y dice que depende básicamente de su cadena lateral y los grupos funcionales que lo confieren. Es decir, pues el punto isoeléctrico
va a depender de la estructura química del aminoácido. Dice, por debajo del punto isoeléctrico de un aminoácido existe una catiónica debido a la presencia del grupo amino ionizable. Y contrario, ¿no? Por encima del punto isoeléctrico existe en su forma aniónica debido a la presencia de grupos carboxilos. Entonces, se pueden modificar la carga neta de un aminoácido modificando el pH, donde como todos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo o un grupo ácido, pues se va a permitir que un aminoácido esté en su forma positiva o esté en su forma negativa. Pero va a llegar un punto en que no predomina ni uno ni otro. En ese punto es el punto isoeléctrico, donde tiene una carga neta, bueno, una carga neta, no hay ni positivo ni negativo, y por lo tanto es inestable. No puede interactuar bien como, o sea, no puede interactuar y generar su función como tal. Y de ahí que se puedan separar. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, dice, en el punto isoeléctrico el aminoácido se encuentra de forma zwitteriónica. Pues una palabra que a lo mejor a nosotros no nos interesa tanto, pero se los presento, ¿no? Que básicamente con una carga positiva y una carga negativa igualmente compensadas. Pues básicamente esta es la forma zwitteriónica, ¿no? Y se considera inestable. Bueno, eso sería en el tema de aminoácidos. No sé si dejarla hasta aquí. Bueno, no. Vamos a ver lo del enlace peptídico. Pero alguna duda, algún comentario que tengan con el tema de los aminoácidos, algo que no les haya quedado del todo claro. Si me estoy escuchando bien porque siento que se está trabando mi computadora y... Ah, ok. Entonces no. Pero, por ejemplo, las diapositivas de si las están viendo bien. Ah, ok. Gracias. Bueno, esto de enlace peptídico básicamente es la forma en que un aminoácido se une con otro aminoácido. Y se unen pues para formar proteínas. Acuérdense que el conjunto de aminoácidos pues forma una proteína. Entonces, pero el enlace que se genera no es cualquier tipo de enlace. O sea, se genera, específicamente se le da este nombre, ¿no? Enlace peptídico. En las primeras clases pues vimos los enlaces covalentes, los enlaces iónicos. Este de aquí es un enlace covalente, ¿no? Se comparten órbitas de electrones. Pero la forma en que se da, que siempre se da a través del grupo amino y el grupo carboxilo. O sea, se une el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo del otro y se forma este enlace peptídico. Y se considera que este es un proceso de condensación. Cada que se une un grupo amino con un grupo, bueno, cada que se unen dos aminoácidos, se forma agua también. O sea, este es como el resultado, el desperdicio de esta reacción química. Dice, el enlace peptídico es una reacción de condensación, o sea, refiriéndose a que cuando se unen dos aminoácidos, pues se desprende una molécula de agua. Y aquí lo que me interesa básicamente es que la unión se da entre el grupo ácido de un aminoácido y el grupo amino del otro. Siempre se da, siempre se da a través de estas estructuras. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Entonces, así se ve más. Bueno, no sé si se acuerdan que hemos visto como imágenes de proteínas y que se ven más o menos algo así. Ah, pues tienen que visualizar que estas estructuras en conjunto son cadenas de aminoácidos. Dice, cuando varios aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos, primero lo que se forma es una cadena peptídica. Y la cadena peptídica, que por ejemplo esto sería una cadena peptídica, la cadena peptídica se empieza a enrollar entre ella
hasta que tenga una forma tridimensional y esa forma tridimensional ahora sí es la proteína, que esta forma tridimensional compleja ya es funcional, porque básicamente, digamos, es esto de aquí es la proteína y está compuesta de los mismos aminoácidos, ¿no? Pero esto de aquí es lo mismo, o sea, están en el mismo orden y todo. Simplemente que, como se empieza a ver aquí un poquito, se empieza como, primero hace como formas simples, que en este caso es como de una hélice. Primero empieza a hacer como formas simples y cuando empieza como a doblarse, los aminoácidos empiezan a interactuar entre ellos. Entonces, si son de que tienen carga positiva, otro tiene carga negativa, pues empiezan a atraer, bla, 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 ¿no? Hasta que empieza a tener como una forma tridimensional. Mande. Eh, sí, pero generalmente no se las comento, no sé si ya se las puse aquí en las diapositivas, porque unos autores dicen de que 20, otros dicen que 50, otros dicen que 200, pues varía. O sea, entre los autores varían. Entonces ya no se las pongo como tal. Básicamente empieza a tener función desde que puede generar su estructura tridimensional. Pero creo que son 20 o 50. Lo último que me quedé. Estoy buscando a ver si se los puse. Creo que no. No. Bueno. eh, pero sí, como comenta su compañera, no alcancé a ver quién era. Bueno, dime para darte participación. Gordillo. Como Suset comenta, eh, si tiene que haber básicamente un mínimo de cuántos aminoácidos pueden formar una estructura tridimensional para su función biológica. Entonces, hay proteínas que sí son muy sencillas y pueden ser de que 25 o 50 aminoácidos, pero hay proteínas que son muy complejas y que ocupan de que 2000 aminoácidos o más. Pero voy a investigar lo del estándar, de cuántos aminoácidos tienen que tener para hacer una proteína, o cuál es el mínimo de aminoácidos. Pero el punto de una diferencia entre que pasa de ser cadena peptídica, es decir, que pasa de ser solamente aminoácidos unidos, a ser proteína, em, no depende, bueno, sí depende, ¿no? De cierto mínimo, pero va a variar, por ejemplo, entre una especie y otra. O sea, la proteína más simple del humano, pues es diferente a la proteína más simple de una bacteria. O de un mamífero, pues a una bacteria. Bueno, ¿dudas, comentarios con esto? Entonces aquí básicamente pasamos de ver a una cadena simple de aminoácidos a una proteína. Entonces, para definir una proteína, que aquí más o menos están viendo una proteína y pues pueden ahí visualizar que son muchas, o sea, aquí serían como muchos aminoácidos y se manifiestan como en diferentes colores porque aquí se ven como subunidades de proteínas, que es lo que voy a comentar en esto, ¿no? Em, para definir una proteína, pues son macromoléculas, porque aquí pasamos de hablar de moléculas como los hidrocarburos y luego pasamos a aminoácidos, que es un poquito más complejo, y luego pasamos a las proteínas, pues que son un conjunto de varias moléculas, de ahí que sean macromoléculas orgánicas, compuestas principalmente por cadenas de aminoácidos. Aquí hago énfasis como principalmente porque una proteína puede tener otros componentes, o sea, no nomás está compuesta por aminoácidos. Ahorita les platicaba, por ejemplo, de la anemia. La anemia se da por falta de hierro. Hay varios tipos de anemia, pero una anemia muy común es por falta de hierro.
El hierro está presente en la hemoglobina y la hemoglobina es una proteína. Básicamente, aquí estamos hablando de la hemoglobina, sí, como un conjunto de aminoácidos, pero aparte se le agrega un mineral que pues tiene cierta función que permite pues acarrear el oxígeno. Entonces, si esa proteína no tiene el hierro, pues digamos que no tiene su función completa, ¿no? Entonces, por eso aquí les digo principalmente por aminoácidos. Puede tener otros componentes. Se componen, bueno, las proteínas son componentes fundamentales de las células. Son las que llevan las funciones de la célula, desde su estructura, soporte, hasta la función enzimática y regulación. Dentro de su glosario también tenían la palabra enzima, si mal no recuerdo, que básicamente son proteínas que generan reacciones químicas específicas. Entonces, visualizan a la célula como una máquina química, o sea, genera reacciones químicas y se llevan a cabo gracias a las proteínas. Pero también dan estructura, o sea, también permiten generar un andamio, un armazón, o sea, ya sea que generen reacciones químicas o otra función, pero también generan estructuras. Y podemos clasificar de forma muy simple a las proteínas como simples o conjugadas. Simples, básicamente, pues están compuestas por proteínas, digo por aminoácidos. O sea, son aminoácidos que se juntan entre ellas y pues eh, generan la función. Dice, generalmente estas proteínas son solubles en agua, están involucradas en funciones metabólicas y específicas. Incluyen, bueno, las proteínas tienen otra clasificación que es según su función, pero pues ahorita les vamos a platicar. Pero tenemos a las enzimas, tenemos a las hormonas, tenemos a las proteínas transportadoras. Y yo sé que ustedes han escuchado hormonas y a lo mejor y si les digo hormonas piensan en pubertad, ¿no? Pero las hormonas son proteínas. Y más adelante vamos a hablar sobre sus funciones. Entonces, básicamente proteínas simples. Hay dos tipos de proteínas simples según su forma, que básicamente es globular, en bolita, o fibrosa, que son alargadas. Y lo importante de aquí, pues es que son cadenas de aminoácidos, ¿no? Básicamente. ¿Dudas, comentarios con esto? Y las conjugadas, pues básicamente tienen, aparte de aminoácidos, algo extra. A eso, algo extra se le conoce como grupo prostético o cofactor. ¿Qué puede ser eso extra? Un ion metálico, como el hierro, una grasa, un carbohidrato o un azúcar, un pigmento, que pues este pigmento a veces es una proteína, eh, pero es algo que complementa a la cadena de aminoácidos, pues que va a generar la función. Entonces, ejemplos de proteínas conjugadas, la hemoglobina, que justamente les estaba platicando. Lipoproteínas, que básicamente aquí el nombre nos está diciendo que es un lípido y una proteína. O glucoproteína, que es un carbohidrato o un glúcido o un azúcar más una proteína. ¿Escucharon a mi gata? Se enojó. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de ahora. ¿Dudas, comentarios, quejas? No, es que mi perro la empezó a enfadar. Es que pobrecita, ya está anciana. Tiene 13 años y tengo un cachorro chihuahua de 6 meses, ya va a cumplir 7. Y no se llevan bien. En pocas palabras, no se llevan bien. No puede estar en el piso porque ya quiere jugar.